Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar, es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. El presidente estuvo atinado ya en el bosquejo general de sus preocupaciones y de su discurso de coyuntura. Está con las mejores notas. ¿Usted a cuánto llegó en la calificación general de popularidad en algún momento, doctor No Hurtado? lo recuerdo, pero no habrá sido buena, ¿no? No, sí, Como sucede con todos los presidentes que cumplen con sus obligaciones claro. y lo hacen honesta y transparentemente. Moreno la está cumpliendo y poniendo Son y aquellos, rescatando una calificación bastante buena. son aquellos vivarachos, son aquellos populistas, los que consiguen altas calificaciones de aceptación pública. Esto es una primera consideración. Una segunda, ¿no? Depende del momento. El actual gobierno recién comienza, ¿no? Hasta este momento no ha tomado ninguna decisión importante, ¿no? Excepto el ambiente de tolerancia y de libertad que hoy vive el país, pero gracias a una concesión hecha a los ciudadanos, porque sigue vigente el régimen dictatorial, autocrático establecido por Correa. Y a propósito de su incluso con los mismos actores, ¿no? Incluso con los mismos actores, pero a propósito de sus reflexiones. Hay varios problemas que tiene que resolver el gobierno y uno es restablecer la democracia. El régimen del Ecuador no es un régimen democrático, es un régimen dictatorial conformado por Correa para que le sirva a él de por vida, porque decía que Alianza País iba a gobernar por centenares de años. ¿Y ese régimen le está sirviendo a Moreno también? Pero sin duda, lo que sucede es que el actual gobernante del Ecuador no procede, no se conduce, no hace las cosas ni incurre en los abusos de Correa. Pero podría hacer exactamente lo mismo porque está facultado a gobernar dictatorialmente el Ecuador. ¿Qué pruebas tiene de aquello? ¿Qué elementos de decisión tiene a mano el presidente Moreno para reprisar lo hecho por Correa? Bueno, absolutamente todos. Él está gobernando con una constitución en la cual todos los poderes del Estado están subordinados al presidente de la República. Pero como le dejó Correa nombrados, esos funcionarios supongo yo que siguen obedeciendo a Correa y no a Moreno, ¿no? Muchos de ellos. Entonces, uno de los elementos centrales de una dictadura es que todos los poderes del Estado están concentrados en el presidente de la República y eso no ha cambiado. Y eso no ha cambiado. Pero vayamos adelante. Perdone, lo que importa entonces... Solo por hacer una comparación histórica, cuando falleció el personaje al que tanto le recordamos, que fue su amigo personal. Pero era un presidente constitucional, pues. No comparemos. El presidente Roldós. No comparemos. Pues. Presidente Roldós primero. Pero ¿cómo quedó Carondelet tras el fallecimiento? ¿Usted les pidió no nos a desviemos. todos los... Sí, pero vale la pena hacer una asociación de ideas. ¿Usted hizo lo que le está pidiendo este momento a Moreno que lo haga? No. Yo no. No confundamos, ¿no? A ver. Roldós era un presidente constitucional. La Constitución de 1979 era una constitución democrática. Bajo la autoridad de Roldós no estaban los otros poderes del Estado, todo lo contrario. En la oposición estaban los principales partidos y líderes políticos del Ecuador, todos ellos con curules en el Congreso Nacional. No comparemos. El régimen de hoy es un régimen totalitario establecido por Alianza País y por Correa. Y entonces el problema fundamental del país es derribar la dictadura de Correa y la dictadura de Alianza País y establecer la democracia.
Pero como, supongo yo que cuando dijo Moreno Vivaracho se estaba refiriendo a Correa, ¿no? Sí. Pero como Correa y todos los otros vivos de Alianza País pensaron que siempre gobernarían el Ecuador, establecieron sistemas de reforma de la Constitución imposibles o casi imposibles de ejecutar. No es aquel candado que tanto escándalo hicieron los socialcristianos, porque en la Constitución del año 98 se decía que para reformarla se necesita 2 debates que deben realizarse pasado determinado número de tiempo. Hoy no. Es un enredo la reforma de la Constitución tan grande que casi es imposible realizar esa reforma. Entonces, a mí me parece que una de las principales definiciones que en este momento debemos hacer, aquellos que creemos en la democracia y la libertad, es de que este régimen es un régimen dictatorial y que como tal tiene que ser tratado. Y no podemos valernos de los medios y de los instrumentos dejados por esta Constitución para que nunca sea reformada, para intentar reformarla. Es necesario recurrir directamente a la voluntad popular y pedirles a los ciudadanos que se pronuncien por el cambio de este régimen dictatorial por un régimen democrático, lo cual supone eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Ahí hay 10, 11 individuos e individuas, para hablar como habla la gente de Alianza País, que no representan a nadie, que fueron nombrados por Correa, no por la sociedad civil. De mediocre estatura. No por la sociedad. Personas que no están preparadas para el ejercicio de esa función, que si se hubieran sometido a una elección popular o a una elección del Congreso Nacional, jamás habrían sido elegidas para el desempeño de esa función. Hay más, fueron designadas precisamente porque son incompetentes, porque no tienen ningún mérito, para que entonces Correa pudiera manipularlas. Bueno, ¿qué mayor muestra de que hay que echar abajo todo esto? Que el Ecuador haya tenido como 10 años a un contralor corrupto, protegido por Correa, lo hizo reelegir días antes de dejar la presidencia de la República. Bien, entonces... El modelo de contratación de obra pública, macro obra pública, tenía que pasar por la revisión del presidente de ese entonces, el presidente Rafael Correa, encargado de firmar los contratos era su vicepresidente y antes su brazo derecho, que era el actual segundo mandatario en vacaciones. ¿Usted cree que los dos instalaron una dupleta de caja común y que por eso el señor presidente podría salir aludido si es que los indicios de la fiscal Salazar, más lo que siga descubriendo la justicia, van a dar hacia la responsabilidad y la autoría del señor vicepresidente? El que está en Europa se pondría o debe estar nervioso. ¿Por qué circunstancia? Porque sale a decir que él le apoya a su compañero de fórmula, a su compañero de papeleta, a su compañero de gestión política administrativa del Estado ecuatoriano durante tanto tiempo, a su ex coordinador y funcionario de altísimo nivel en la contratación de enormes obras que fueron financiadas en la época de mayores ingresos petroleros en el segundo boom, que a usted no le acompañó nunca, ni el primero ni el segundo. Se escapó de que le acompañara en el y de tener 80% de aprobación y de popularidad. Así es. Sí, a eso quería llegar. Entonces, dice pues ahí la gente, no, algo debe haber entre los dos.
que el otro se pone tan sensible y ofrece todo su patrimonio, y todo su afecto, su cariño. Algo más dijo, ¿cómo era? Patrimonio, todo lo que él es políticamente, él le ofrece o va en procura de esta víctima de la politiquería barata y cosas que él adjetiviza a su manera y son conocidos sus términos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el presidente Correa está preocupado por lo que vaya a ocurrir con Glass. Esa es la pregunta en el fondo. Pero ¿cómo no ha de estar preocupado? No debe dormir. Correa Porque si Glass habla. es condenado como debe serlo, eso el 90% de los ecuatorianos lo consideran. Y no es que la justicia tiene que responder a lo que piensa el 90% de ecuatorianos. Es que los indicios, las evidencias de que Glass ha participado en esos actos de corrupción son innumerables. A pesar de que no se tome en cuenta otra. Estos empresarios corruptos de Caminosca se llama, ¿no? Ellos declararon en los Estados Unidos que pagaron comisiones a un señor Vidrio. Y todos los ecuatorianos ya sabemos que Vidrio es Glass. Eso lo sabemos Usted todos. ya da por hecho de que Vidrio es Glass. ¿Usted cree lo contrario? Honestamente, a mí también se me pasa por mi mente aquello que usted cree. Pero es que no es que yo como periodista no puedo creer. No es que usted cree o yo creo. Claro. Eso consta en documentos. Claro. Consta en documentos que su alias, como es en el mundo de Lampa, ¿no? Hay un alias, ¿no? Que alias quiere decir Vidrio. Un apodo, ¿no? Claro. El apodo en el mundo de Odebrecht, de la corrupta empresa brasileña, el apodo de Glass era Vidrio, o sus iniciales, JG. Jorge se llama, ¿verdad? Sí. JG. Pero hay evidencias enormes. No es, imagínese, no es el cantante, pues. Pero imagínese que yo, presidente de la República, yo, y de pronto aparece un tío mío con 15 millones o 20 millones de dólares en su cuenta. ¿Qué habría dicho Correa? ¿Qué habría dicho Alianza País? ¿Qué habría dicho usted y todos los periodistas ecuatorianos? Hurtado está robando, pues. Eso hubieran dicho ustedes. ¿Por qué hoy va el pueblo ecuatoriano a creer cosa diferente cuando además del tío de Glass tener esos millonarios depósitos, aparece pidiendo dinero en su nombre? Y no solo eso, sino que ¿cómo es que un tío mío iba a tener 20 millones? Con mi ayuda, pues. Nunca la tuvo. Nunca la tuvo. Y si nos queda tiempo, doctor, voy a contar lo que pasó conmigo con una compañía brasileña. ¿Qué pasó? Puedo contar, pero después. Pero después, ¿no? Entonces, además, existen ya declaraciones de que él consiguió ese dinero gracias a la influencia que tenía con un personaje del gobierno. ¿Y quién era ese personaje? El presidente del Congreso Nacional, el presidente de la Corte Nacional de Justicia. No, pues, ¿quién tomaba las decisiones de los contratos? Bueno, estando la suerte de Glass en ese punto, bueno, Correa tiene que estar aterrorizado. Y no le queda más remedio que decir que le defiende, incluso ofrece su patrimonio. Patrimonio, por otra parte, mal habido. Por lo de Venegas. Acuérdese usted, ¿no? Ese patrimonio lo obtuvo no con su trabajo. Como los ecuatorianos honrados hemos formado un patrimonio, ¿no? Él lo obtuvo mediante una demanda al Banco del Pichincha por daño moral. Luego de haber reconocido que la deuda existía en el juicio. Pero no entremos en esos detalles, ¿no? No, hoy mismo
Es una forma de enriquecimiento de Correa, pues. Que el Estado le pague chofer, ama de llaves, secretaria y guardaespaldas. Dígame usted el nombre de un presidente de la partidocracia La cónsul dice que haya usted. tenido eso. Yo tenía 2 policías en mi casa, que Febres Cordero lo retiró 15 días después. Llevo 30 años sin secretaria, sin chofer, sin amas de llaves, sin guardaespaldas. ¿Cuánto le cuesta esto al Estado? Será un presupuesto de unos $500,000 mensuales, $300,000 mensuales, más de 3 millones, 4 millones de dólares anuales. Esa es una forma de enriquecimiento ilícito de Correa. Porque si de su bolsillo gastara, bueno, es una cantidad cuantiosa. Hay varias maneras de corrupción en el mundo moderno y esta que está practicando Correa es una de ellas. Lo que me asombra a mí es que un presidente que dice que quiere ser transparente autorice que se hagan esos pagos a Correa, que permita que se nombre a la secretaria de Correa como funcionaria de la embajada en Bruselas, al ama de llaves de Correa como funcionaria de la embajada en Bruselas y a su chofer como guardaespaldas en Correa. Bueno, está viviendo como un príncipe a costa de nuestro dinero, de nuestros impuestos. Vaya, eso es un abuso y más que un abuso es una inmoralidad. Bueno, y ahora el señor presidente, ya le pregunté qué debería consultar al pueblo ecuatoriano. ¿Qué debe hacer el presidente también por esclarecer su liderazgo dentro de Alianza País y no verse presionado y motivado a actuar en su calidad de presidente de todos los ecuatorianos, empujado por las reacciones internas de su partido político, que no es tan conveniente pues para el destino nacional, aunque lo está haciendo con mucha sabiduría y lo está haciendo con enorme calidad ética y todo lo demás, con el ejemplo, que es donde mejor se puede gobernar, ¿no? Uno puede ser padre con el ejemplo, buen padre, y puede ser mal padre y mal presidente con ejemplos horrorosos como los que tratamos de proyectar a la memoria de la gente, no diría nada más. ¿Qué le corresponde a este momento? ¿Qué le aconsejaría? Bueno, no le ha de gustar que le aconseje, ni a usted le ha gustado casi siempre aconsejar, pero en homenaje al país, ¿qué tiene que continuar de hoy para adelante en la administración de Moreno que recién comienza? Bueno, comencé diciendo, ¿no?, que este régimen político, no me refiero al gobierno, me refiero al régimen político constitucional. Es un régimen dictatorial que hay que echar abajo. Y hay que echar abajo no solo reformando profundamente o sustituyendo la Constitución de Montecristi, sino además reemplazando toda la estructura de poder que dejó formada esa Constitución y el anterior gobernante del Ecuador. Y de esa estructura de poder participa la mayoría de la Asamblea Nacional, que sin haber obtenido la mitad de los votos, tiene más de la mitad de los legisladores. Porque Correa hizo una reforma para que 1/3 de los votos se conviertan en la mitad de los votos del Ecuador. Entonces, todo eso es ilegítimo, todo eso es antidemocrático. Me hago cargo de que es una tarea muy difícil y en ese sentido todos los partidos de la oposición deben apoyar la iniciativa esta, ya sea de la consulta popular, ya sea de la Asamblea Constituyente. Y hay que proceder. Usted la va a apoyar individualmente. Pero sin duda, porque es un asunto de interés nacional. Es un asunto que tiene que ver con nuestra libertad, con nuestro derecho a elegir a nuestros mandatarios. Que no vengan los 10 señores y señoras del Consejo de Participación Ciudadana
a reemplazar el voto de 10 millones de ecuatorianos, que son los que eligen el Congreso Nacional, Asamblea Nacional llamada hoy. Eso es absurdo, ¿no? Eso es insostenible, ¿no? Eso es injustificable. Yo le quiero preguntar finalmente, doctor Hurtado, ¿qué debemos hacer? Porque es una minga general la que debe disponer con las respuestas más significativas en la consulta popular del presidente Moreno, con las respuestas en todos los actos eleccionarios que nos corresponda participar, animar, difundir, en fin. Dos propuestas importantes. Y para ello se necesita garantizar independencia judicial y humanizar el sistema de justicia. Sin eso, no vamos a poder nosotros, primero, inventariar los delitos de latrocinios cometidos. Hay una generación nueva de ecuatorianos vivarachos que se hicieron millonarios de la noche a la mañana, y usted lo ha denunciado ahora. Incluido el tío de Glass. Incluido el tío de Glass. Hay bastantes tíos, hay bastantes sobrinos, hay bastantes papás. Los hijos me están escuchando en este momento. Y mamás. Y mamás. Eso es lo peor, sí. ¿Qué hacer con esta generación de vivarachos que ya les gustó la plata? Por poner en esos términos lo que han hecho en otros países. ¿Hay alguna cosa que copiar o alguna cosa que aprender en el escenario ecuatoriano? Con eso me despido agradeciéndole, doctor. A problemas excepcionales, respuestas extraordinarias, ¿no? Algo de eso he venido diciendo a lo largo de la entrevista, ¿no? Este no es un régimen democrático y por tanto no debe ser tratado como un régimen democrático. Para que no se malinterprete, no me estoy refiriendo al gobierno, sino me estoy refiriendo al régimen político. No a la persona del presidente Moreno, sino al régimen político. Entonces, eso hay que echar abajo. Hay que poner fin a buena parte de las autoridades designadas por Correa, pues. El presidente de la Corte Nacional de Justicia fue el juez que ilegalmente dobló la indemnización de Correa en el juicio contra el Banco de Pichincha, en un juicio de casación. No puede continuar eso. No puede continuar en la justicia los jueces que persiguieron, ¿no? a Villavicencio, a Jiménez y al exdiputado del PRE, ¿no? Se me escapó el nombre en este momento, ¿no? Galo Lara. A Galo Lara, ¿no? Lo que hizo Correa con Galo Lara es inicuo. Lo llevó a la cárcel por pura venganza política. A un hombre inocente le llevó a la cárcel. Le imputó un asesinato. ¿Por qué? Porque Lara hizo antes lo que después hizo Villavicencio y Jiménez. Descubrir la corrupción del gobierno de Correa. La venganza de Correa fue vincularlo a un juicio. Por ejemplo, el fiscal Vaca debería llamar al fiscal Chiriboga a preguntarle si recibió órdenes de Correa en el caso Lara. Y al juez que sentenció a Lara debe preguntarle lo mismo. ¿Por qué digo yo esto? ¿Por qué digo esto? Porque como todo se conoce, se sabe, o se dice, o he escuchado, que Chiriboga fue reticente a inmiscuir a Lara en ese delito. Bueno, que le pregunte. Y yo no estoy diciendo algo que esté fuera de la realidad. Acaban de publicarse documentos de que Correa ordenaba a los jueces
Pero ni siquiera hace falta documentos. Acuérdese usted que en las sabatinas les daba órdenes a los jueces. Solo tienen que reproducir, el fiscal solo tiene que reproducir las sabatinas. Y anular todo. Y ahí tiene ya un indicio de cómo Correa intervenía en la justicia. Otro delito por el cual tiene que ser investigado Correa. Y naturalmente, a propósito, ¿a quién puso de presidente del Consejo de la Judicatura? A su secretario particular. Eso no hace un presidente honorable. No puede poner a controlar la justicia a su secretario particular, ¿no? Eso solo hace un presidente que quiere manejar la justicia. Y eso hizo, pues ya está demostrado documentalmente, Correa a través del abogado Yal. Yo creo en la radio, doctor.